Buenas noches, hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy día es jueves, ¿no? Jueves, ¿no? Hoy día jueves 30 de abril del año 2020. Saludo a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Luz del Mundo, ¿no? Que estén pasándola bien, entre comillas, medio así, porque estamos en cuarentena. Y como siempre digo que esta cuarentena sea una cuarentena para poder seguir creciendo en las cosas de Dios, consagrar nuestras vidas en Dios, ¿no es así? También saludo a mis hermanos que nos ven de diferentes lugares del país, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. También la promoción 75, Bartolomé Herrera. Bueno, y muchos amigos y hermanos más, que Dios los siga bendiciendo. En especial a la hermana Magna, que cumple hoy día es su onomástico de santo, que la siga pasando bonito con su familia. Saludos a todos, al hermano David, saludos también a todos sus hijos, a todas sus hijas, ¿no? Que Dios los bendiga grandemente, realmente. Bien, sigamos. Hoy día quiero acabar con la tercera tentación, ¿no es así? He comenzado el día domingo, la primera tentación, el día martes, la segunda tentación, hoy día jueves. Quiero terminar con este evento tan importante para el ministerio de Jesús, ¿no es así? Ya que se encuentra antes que Jesús ejerciera su ministerio, ¿no? Entonces, espero, hermanos, que haya sido de bendición lo que ustedes están aprendiendo. Puedan captar, hermanos y hermanas, ¿no? Y más que todo podamos todos aprender las enseñanzas que nos da el texto, ¿no? Que es parte de la vida de Jesús. Bien, un poco recapitulando lo anterior, hemos hablado ya en la primera tentación sobre el pan, es así que eso, como hemos dicho, para los gentiles, Jesús le dice, ¿no? No seáis vosotros con los gentiles que solamente desesperadamente buscan el comer, o sea, las primeras necesidades, las necesidades fundamentales, ¿no? Entonces las personas en todas partes, esos hermanos, eso no solamente es en el Nuevo Testamento, en todas las edades, siempre la tentación es dejar a Dios y buscar primero nuestras necesidades humanas, ¿no? Materiales, así, corporales, el alimento, porque uno necesita, si no, uno no se alimenta, simplemente uno muere, ¿no es así? Entonces uno por el alimento es capaz de dar también su propia vida. Entonces el problema no está en eso, el problema está en que dejamos a Dios a un lado y procuramos más que nada el buscar el alimento diario, ¿no? Así que es importante, eso nadie dice que es importante, es sumamente importante, pero no dejando de lado pues a Dios, que es el proveedor de las cosas, ¿no? Por eso dice en el texto, en la parte en el Evangelio de Lucas donde dice más adelante, busca primero el reino de Dios y estas cosas, o sea, tus necesidades serán añadidas. Busca el reino de Dios, dice, el reino de Dios. Busca que Dios reine en la tierra, entonces busquemos esa primera cosa, porque cuando el reino de Dios esté en la tierra, entonces todas esas cosas, hermanos, simplemente serán añadidas. Entonces hay que buscar lo principal, ¿no? Entonces no hay cosas que creemos que es lo principal, ¿no? Pero nos apartamos realmente de lo que es necesario, ¿no? Como he explicado anteriormente, o en las clases anteriores, ¿no? Así, la famosa pirámide de Maslow. Entonces, para la pirámide de Maslow,
lo primordial, lo principal de todas las cosas es la base material, o sea, lo principal de todo es la alimentación, la sustentación de nuestro cuerpo. Esa es la base, la pirámide, y a medida que va satisfaciendo esas bases primordiales y fundamentales según Maslow, entonces ya otras necesidades, digamos así, no espirituales, también se va buscando que desarrollar, ¿no? O al menos que completar, ¿no? Así. Entonces, pero esa es la concepción según este mundo, pues es un mundo que se da cuenta que no toma en cuenta absolutamente nada a Dios, ¿no? Entonces la pirámide de Maslow es la pirámide de todos los gentiles que no conocen a Dios, ¿no? Entonces, esa pirámide de Maslow, eso es lo que rige hoy. Primero, las cuestiones materiales. Primero, satisfacer nuestras necesidades y Dios nada. En cambio, en el pensamiento de Dios, en la economía de Dios, digamos así, la pirámide de Dios, en la base no está, pues, en primer lugar, las necesidades materiales del ser humano, sino en primer lugar está buscar el reino de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Así que el reino de Dios se establezca en este mundo. El reino de Dios, como hemos dicho, que se va a establecer a través de sus normas, ¿no? De sus leyes que Él tiene, porque todas las leyes de Dios son totalmente liberadoras, humanitarias, ¿no? Son los derechos humanos, entre comillas, porque esa es la vida que realmente el cristiano debería vivir, o sea, haciendo el bien. Y el buscar a Dios, y buscar el reino, simplemente se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. O como decía Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, ama a Dios, ama como ama a Dios y haz lo que quieras. Eso es. Las sentencias son extraordinarias. Eso es el reino de Dios. Sintetizando, eso es el reino de Dios. ¿No es así? Haciendo eso, el pan, hermano, nunca faltará en la tierra, porque seremos altamente solidarios unos con otros y nos preocuparemos por los demás, ¿no? Nos preocuparemos por las carencias que tienen los demás. Será una comunidad de Dios solidaria. Eso es lo que busca Dios, ¿no es así? Entonces, por eso que la primera tentación, ¿no? A Jesús, las cosas, si tienes 40 años, como tienes hambre, 40 días de ayuno, la que tienes hambre, haz que estas piedras que están ahí se conviertan en pan, ¿no? O sea, primero son satisfacer las cosas materiales y más que eso es hacer uso del poder que tiene Jesús como Hijo de Dios, hacer uso de su poder para satisfacer, ¿no? Sus necesidades primordiales, primero Él. O sea, el uso de los dones, el uso de su poder para uso personal, ¿no? Para su propio uso personal, para su propia gloria. Entonces, eso es lo que Jesús no acepta, ¿no? El uso del poder que Dios le ha dado para su uso personal, para su propia satisfacción, ¿no? Eso es lo que Jesús no le acepta en ningún momento al diablo. Y usted va a poder ver en todo el Evangelio de Lucas cómo Jesús hace el uso de su poder. Ahí está en los que están como 4.000 personas, ¿no? Que estaban siguiéndole a Jesús, escuchando sus sermones, sus enseñanzas, de tal manera que estamos oscureciendo, y ahora ellos, ¿quién le va a dar de comer? Pues ahí es un gran milagro Jesús, o sea, usando el poder para el servicio de los demás, para la ayuda de los demás. Ese es el sentido del poder, ¿no? El uso del poder que Dios le dio a Jesús. Eso debe ser también para nosotros un gran ejemplo. El poder que nos da Dios, los dones que nos da Dios, no es uso personal, es para servir a los demás, para ayudar a los demás. La segunda tentación era muy parecida. En la segunda tentación,
no tiene si eres hijo de Dios, no tiene esa forma de imprecar, atacar a Jesús, no, si eres hijo de Dios. Como vuelvo a decir, que acá no está en duda su filiación con Dios, sino a decir, si eres hijo de Dios, puede traducirse como ya que eres hijo de Dios, ¿no? Ya que eres hijo de Dios, ¿no? Haz que estas piedras se conviertan en pan. En la segunda tentación, según el Evangelio de Lucas, no está esa expresión. Si eres hijo de Dios, ya no está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe que no está si eres hijo de Dios? Porque aquí Satanás, ¿no? El diablo, no le pide a Jesús que haga un milagro, ¿no? Para beneficio de él. Acá es al contrario. Acá hay una especie, una petición de Satanás, le da una especie de una oferta, ¿no es así? Satanás le ofrece a Jesús darle toda la gloria, el poder de todos los reinos de la tierra, si es que Jesús se postraba, se arrodillaba delante de Satanás y darle solamente y adorarlo a Satanás, el cual Jesús no aceptó en ningún momento, porque el diablo le ofreció a Jesús gloria, honor, poder, riqueza. Y como yo digo, eso es lo que también, no solamente lo que las tentaciones a Jesús, el enemigo del diablo, es todo lo que tenemos nosotros como seres humanos. O sea, como he dicho, todas estas tentaciones que hemos estado viendo, por lo menos estas dos tentaciones, tienen que ver con la existencia del ser humano, ¿no? Con la búsqueda que tiene el ser humano, ¿no es así? O sea, sus prioridades del ser humano. Primero, satisfacción de su propia materialidad, ¿no es así? Y después la búsqueda de la gloria, del poder, ¿no? Del honor, de riqueza. Hoy diríamos, a eso añadiría éxito, ¿no es así? Entonces por ahí Jesús realmente rechaza esa oferta que le da el Satanás, porque, como hemos dicho el día martes, él es el que gobierna, el que influye en todos los gobiernos de la tierra. Eso debe quedar claro. ¿Quién es el que influye, el que gobierna todo el mundo y todos los reinos y todos los países? Es Satanás. Así de simple. Entonces Jesús no acepta ese tipo de propuesta. ¿Por qué? Porque Satanás le está diciendo, yo te voy a dar todo este reino, pero si me adoras y sigues lo que yo quiero, ¿no? O sea, mantienes la situación tal como está andando el mundo. Y Jesús vino trayendo el reino de Dios. Vino predicando el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se opone al reino de este mundo, que es el imperio romano y todas esas cosas más. Gobiernos, imperios injustos, de pura conquista, de injusticia, de avasallamiento, ¿sí? De explotación a las personas, de tributaje, toda esa cuestión opresiva, diferenciación de personas, porque para que tú seas parte de la élite tenías que tener pues la ciudadanía romana. Eso es lo que está en la pirámide social, la que está arriba, la ciudadanía romana. Después venían las ciudadanías de las ciudades libres, ¿no? Y en el último lugar pues estaban los esclavos, porque los esclavos no tenían ciudadanía de nada, porque los esclavos no tenían ciudadanía. Los esclavos no eran personas en esa época, los esclavos eran cosas. Y como cosas no tiene ciudadanía, pues, porque una cosa pertenece a su amo. Todo ese tipo de estructura social, todo ese tipo de organización, ¿no es así? Sistema esclavista, opresiva, todo ese sistema, lo que el diablo estaba diciendo a Jesús, yo te voy a dar todas las glorias y las riquezas que han sido adquiridas, porque yo
ese es Satanás dice, esa es mi forma, la explotación, esa injusticia, esa es mi forma de gobernar este mundo. Si tú mantienes el sistema, yo te doy la gloria, toda la riqueza de este mundo. Si tú mantienes el sistema, dices, yo te voy a dar porque a mí me es dada. Y Jesús simplemente no acepta ese tipo de pacto con el diablo, pues no va a aceptar ni hablar, ¿no es así? Porque el concepto del reino de Jesús es totalmente distinto del que tiene Satanás. Jesús es del reino de Dios, Satanás es del reino de este mundo, ¿no? Y cuando usted lee el libro de Lucas, capítulo 22, por ejemplo, Lucas, capítulo 22, de versículo 28, miren lo que dice. Capítulo 22 de Lucas, versículo 28 y 29 dice: y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mire, está hablando a sus discípulos. Y Jesús ha pasado una serie de pruebas. Mira acá pruebas, ¿no? Es peirasmos, es igual que en el capítulo 4, cuando el enemigo, ¿no?, lo tienta a Jesús. O sea, ahí también es peirasmos. Y miren el versículo del capítulo 22, en el versículo 28, dice: y vosotros, esos sus discípulos, sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea, lo que está, la tentación, ¿no?, de Satanás, primera, segunda tentación, es como una especie de síntesis de todo lo que pasó Jesús en su ministerio. ¿Dónde está eso? Capítulo 22. Y acá estoy terminando el Evangelio de Lucas, y el versículo 28, vuelvo a repetirlo para que tenga entendimiento. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El verso 29 sigue: yo pues os asigno un reino. No es el reino de Satanás que le estaba poniendo a Jesús. Yo os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Jesús tiene un reino, que es el reino de Dios. Y el Padre le ha asignado ese reino a Jesús. Pues dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Es el reino de Dios, es un reino de justicia, y no es el reino, pues, el poder, la gloria, la honra que el Satanás que le ofrecía a Jesús. Jesús no aceptó ese tipo de reinado, ese tipo de política, ¿no? Jesús no lo aceptó. Ahora nos toca la tercera tentación. Dice el texto en la tercera tentación: el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo, en el pináculo, y le dijo: si eres hijo de Dios. Acá sí lo tienta, ¿no? Con esa expresión: si eres hijo de Dios. O sea, o ya que eres hijo de Dios. Igualito que la primera tentación. O sea, solamente está en la primera tentación y en la tercera tentación. En la segunda tentación no está esa expresión: si eres hijo de Dios, porque el diablo, acá Dios no le dice, en la segunda tentación el diablo no le dice que haga un milagro a Jesús, sino que hay el diablo quiere, ¿no?, hacerle una oferta a Jesús. Pues acá sí, porque quiere que haga algo Jesús con su poder. Si eres hijo de Dios, ya que eres hijo de Dios, tírate de aquí. Tírate. Pues está escrito, mira lo que dice Satanás. Mira lo que dice Satanás. Ordenará a sus ángeles que te guarden con cuidado y te sostendrán en sus manos para que no tropieces tu pie con piedra alguna. Eso está en el Salmo 91, versículo 11 y 12.
qué interesante, el diablo también conoce las escrituras. ¿Y cómo lo tienta Satanás? A través de la palabra de Dios. Miren qué interesante. Uy, acá hay mucho pan que rebanar. Acá hay mucho pan que rebanar. Especialmente en el campo religioso, evangélico, ¿no? ¿Sí? Que a veces hay cosas que están escritas y las personas pueden tener muchas promesas en la Biblia, ¿no es así? Y hacen uso de esas promesas bíblicas que están aquí para satisfacciones personales. Pero si está escrito aquí. Entonces, ¿por qué Dios no haces eso? El uso de textos para beneficios personales, para buscar honras, glorias, ¿no? Personales. Porque el contexto de este texto usa, que está en la escritura, usa, tírate. Y vas a ver cómo los ángeles te van a detener antes que tú caigas a la tierra y cómo la gente se va a asombrar. Y tú vas a ser, ya no necesitas ir a la muerte para que te reconozcan como Mesías, sino ya todos te van a reconocer como el Mesías. Usa tu poder para eso, porque está en la Biblia, está en el texto, usa. Por eso hay que saber usar el texto, hermanos. Acá hay un diccionario, que es un buen diccionario, es un diccionario, dice, de Jesús y los evangelios. Solamente es un diccionario de los evangelios, de Jesús y los, solamente de eso. Tiene más de 1300 páginas. Es un buen diccionario. Aunque no quiere decir que sea un buen diccionario porque yo voy a repetir lo que él dice o voy a aceptar lo que este diccionario dice. No. Es un buen diccionario porque me da diferentes posturas sobre diferentes interpretaciones que hay. Y acá no me va a decir, pues, esta es mi interpretación. No, me va a decir las principales interpretaciones que hace el texto. Qué interesante eso, me da un panorama. Eso, una especie solamente me sirve como guía. Yo no voy a aceptar ninguno de ellos, pues. ¿No? Porque solamente sirven de guía. Porque uno cuando analiza el texto tiene su propio pensamiento, su propia interpretación. Entonces uno puede juzgar y criticar cualquier interpretación que pueda haber aquí. Pero me ayuda a ver el panorama general de la interpretación de los textos. Especialmente de cada una de las tentaciones. Entonces, hay una expresión que me interesó, que interesante, ¿no? De este diccionario. Es en la página 1142. Es de un tal Keller, es un gran teólogo alemán. Él decía, Keller, y me interesa, y qué interesante esa interpretación que tiene Keller. Él dice, la cita del diablo es un uso indebido de las escrituras. Hay personas que hacen uso indebido de las escrituras. Está escrito, sí, y agarran un texto, la gente, y eso yo he visto hartamente, agarran un texto fuera totalmente de sus contextos, agarran un texto para legitimizar sus propios deseos, sus propios pensamientos. Por eso hay mucho cuidado, hay que conocer las escrituras, hay que saberlas interpretar correctamente las escrituras, para que no use las escrituras para su propia conveniencia,
Porque si usted utiliza las escrituras para su propia conveniencia, es como el Satanás, igualito. Porque Satanás también usa las escrituras para su propia conveniencia. Tírate, vas a ver. Entonces, Keller dice, qué interesante, la cita del diablo es un uso indebido de las escrituras para tratar de manipular a Jesús. El diablo manipula a la gente pues también con el texto para que usen para su propia conveniencia. Hay tan cuantas formas de teología, la teología de la prosperidad. Disculpen si alguno de ustedes, alguno de ahí, teología de la prosperidad. La teología de prosperidad hacen un uso del texto como enemigo para su propia conveniencia. Hay gente que usa el texto para su propia conveniencia. Quiere manipular el texto para su propia conveniencia. Así como el enemigo, así como el diablo, manipula el texto, usa el texto para manipular a Jesús, para que tentarlo. Tírate porque diga así la escritura. ¿Se cuentan por qué es importante la exégesis bíblica? ¿Cómo me ayuda una exégesis bíblica a dar una interpretación más correcta, más cercana, y no interpretar un texto de tal manera que lo voy a usar, ¿no?, para mis propios propósitos, para aventajar yo, o voy a manipular el texto, así, para mi propio molino, para mi propio beneficio? Cuidado. Es un texto que me advierte sobre eso. Cualquier manipulación del texto para satisfacer necesidades personales o manipular el texto. Manipular es agarrar el texto, ¿no?, fuera de sus contextos y legitimizar una postura. En muchas veces esa postura conviene o se beneficia un grupo de personas y no se beneficia la gente necesitada. Por eso hay que tener mucho cuidado en las interpretaciones de las personas que agarran el texto fuera de contexto, ¿no? Es muy peligroso esa cuestión. Porque Satanás también agarra el texto. Y lo agarra para manipular, pues. Porque escrito está, mira lo que dice Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios, no, porque escrito está, ¿no? Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles mandará para que te guarden. Y en las manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra. En el pináculo, en la cumbre del templo, están toda la gente. Tírate. Y vas a ver cuando estás tirándote, a venir los ángeles. Uy, la gente te va a seguir a multitudes. Ya hasta el Mesías. Y hay personas que quieren utilizar muchas veces el poder de Dios para vanagloriarse, para que lo sigan a Él. Esa persona se convierte en una especie de ídolo. ¿Cuántos hay en el mundo así? ¿Cuántos hay en el mundo evangélico así?
que manipulan a la gente con ciertos milagros, ¿no? Pero solamente esas cuestiones eran para beneficio de él o de su grupo. Pues que bravo esa situación. Pues hay que entender esta tentación, es importante. Y es la última. Acá, por eso que acá cerramos con broche de oro esta tentación. Sigamos. Ahora, entonces, ¿qué cosa busca el diablo de la gente? Notoriedad. Mira, van a ser conocido. Fama. Ah, si todo el mundo te va a conocer. Prestigio. Admiración de la gente. Hace el uso de Jesús, de su poder como Hijo de Dios, para esos fines. Esos serán los fines por el cual por el cual Dios unge a Jesús con su poder Espíritu Santo. ¿Será eso los fines? Bueno, así el diablo quería interpretar. Así el diablo quería caer a Jesús en los planes del diablo. Pero felizmente estamos con el Hijo de Dios y conoce todas las artimañas del diablo. Pero ese no es el camino de Jesús, pues hermano. La admiración, la gloria, la fama, la notoriedad, el prestigio, eso no es el camino de Jesús. Porque Jesús fue investido con su poder. ¿Para qué? Para hacer muchos milagros, exorcismos, sanidades. Pero esos milagros, exorcismos, sanidades, eran a favor de la gente que estaba atada por el enemigo. Mucha gente sufriente, mucha gente pobre que había gastado su dinero, ya no sabían que cómo sanar sus dolencias. Mucha gente pobre no tenía cómo curarse. El uso del poder de Dios como Hijo de Dios era para liberarlos a esas personas. Su compasión, el poder de Dios, hermano, el poder de Dios, que es legítimo de Dios, va acompañada con la misericordia, con la compasión, con la gente. Dios hace obras, hace milagros, sana a la gente, no para que la gente lo admire a esa persona, sino porque tiene compasión de la gente y se acerca a él, lo sana, no para hacer un show, no para hacer un espectáculo como la que hay hoy, porque hay muchos predicadores hoy que dicen que tienen cierto poder de sanidad, no sé qué cosa más. He visto una persona, Dios me ha dicho que esta persona está enferma ahí, que no sé qué cosa aquí. Es un show, es un espectáculo. Y la gente cae, la gente lo sigue a cantidad. Bueno, pues, lamentablemente que es así. Pero no escudriñan las escrituras. No saben quién es Jesús. Jesús cuando hacía esas cosas, esos milagros, no lo hacía para hacer espectáculo. No lo hacía para que, ay, miren, 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 yo he hecho eso. Eso no hacía Jesús. Jesús hacía un milagro, una sanidad, porque tenía amor de esa persona que estaba a su enfermo y no tenía cómo curarse. Ni siquiera tenía cómo pagar. La compasión, misericordia de Jesús sana y lo sana. El uso del poder de Jesús es para sanar a esas personas con el amor y su misericordia que están, pero que ya están en la lona, decir, ¿no? No tienen quien los sane. Ya no tienen esperanza de nadie. Es el uso del poder de Jesús. No es para fama, no es para notoriedad,
no es para tener prestigio, admiración de la gente, no. Eso es el pensamiento del diablo. Usa el texto, mira, usa el texto, el diablo, Satanás, usa el texto para eso, a la gente, ¿no? Entonces a veces la gente no está preparada, no tiene una formación cristiana fuerte, ¿no? Una formación buena. Entonces se desvía a toque en busca de fama, notoriedad. Que no les importa un comino muchas veces a esas personas, a la gente que sufre. Lo que les interesa es un templo grandes, bonitos. Pero misericordia de la gente no. Pero para alcanzar prestigio, notoriedad, honor delante de la gente, eso no fue pues su motivo de Jesús. El motivo de Jesús era una compasión por las personas al verlas tan sufridas, doloridas, abandonadas, excluidas por la sociedad y deshumanizadas por la acción del diablo. Y voy a repetir eso. El motivo de Jesús era su compasión por las personas al verlas tan sufridas, doloridas, abandonadas, excluidas por la sociedad y deshumanizadas por la acción del diablo. Eso hace uso del poder, es el uso legítimo del poder de Dios hacia las personas. ¿Cuántas promesas hermosas hay en la Biblia? Y que algunos la usan para buscar su fama y notoriedad y popularidad. Nunca Jesús buscó eso. Entonces, ¿qué cosa fue la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús respondió? Dice el texto. Verso 12. Jesús respondió, dicho está, también las Escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. Tú me quieres usar las Escrituras para mi propio provecho, para mi propia honra, ¿no? Que para mi propio honor, para mi propia autoridad, prestigio, delante de la gente, tú me quieres usar eso. Tú quieres que lo tiente a Dios, que venga Dios, y como si fuera Dios el que tiene que hacerme caso a mí. Yo voy a tirarme para que Dios actúe a mi favor y ya yo crezca en notoriedad. Jesús dice, no tientes a Dios, no lo tientes, porque Dios no se presta a ese tipo de cosas. No use las Escrituras para tentar a Dios, para hacer cosas que Dios no lo va a hacer. No tentarás a Dios. Dios, mira qué interesante el diablo, ¿no? El diablo quiere que Dios haga unas cosas, rompa con su propia naturaleza a Dios, para hacer una cosa para que alguien se favorezca de todo eso. Dios no lo va a hacer. Él quiere tentar a Dios. Tírate, va a ser como eres el Hijo de Dios, tírate, va a ser como Dios te va a... Antes que caiga, que te destroces, Dios te va a recoger. No lo tentarás así, Dios. No lo vas a tentar. Esa fue la respuesta rotunda de Dios. Así es que hay que conocer muy bien las Escrituras, hay que saber interpretar las Escrituras correctamente. Porque hay uno que utiliza las Escrituras para su propio favor, su propio beneficio, su propia honra, ¿no? Su propio honor, ¿no? Quien busca la fama, el éxito, la admiración de la gente. Por ahí no va el camino de Dios. Reflexiones finales. Dice, la gente que ya hace uso del poder como la gente, ¿cómo están usando el poder de Dios? ¿Solo para su propio beneficio?
Su gobierno es una tiranía donde se impone su voluntad, considerando a otros y otras como inferiores a usted, ofendiendo a otros, humillando a otros, ese tipo de poderes diabólicos. El reino de Dios es un mundo donde nadie hace daño a nadie, ni te hacen daño. Voy a repetir, el reino de Dios es un mundo donde nadie hace daño a nadie, ni te hacen daño. Un mundo donde todos se ayudan y se aman sin límites. Eso es para mí el reino de Dios. Estaba leyendo, miren, el reino de Dios es el de Él, es el reino de Él. Él va a instaurar su reino en la tierra. Ninguna persona puede instaurar el reino de Dios en la tierra, solamente lo hace Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Más estamos discutiendo un poco eso de la política. ¿Qué podemos hacer en la iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Quedarnos sentados sin hacer nada? No. El reino de Dios genera utopías a los seres humanos. Porque el reino de Dios es el bien absoluto de todos y para todos. Es el buen gobierno. Ese reino de Dios genera utopías. Y cuando hablo de utopías, no hablo del concepto de utopías que no se pueden realizar. Hoy se está cambiando esa interpretación. Utopías es un concepto que algo me está generando, el bien supremo, hay un modelo de bien que me está generando, que no se puede realizar, pero me genera utopías, me genera proyectos que pueden ser realizables. No será igual que el reino de Dios, pero se acercará a Él, pues, hermanos, hermanas. Una vez encontré estas expresiones en Flavio Josefo, cuando se refería a los esenios. Estaba estudiando un poco los esenios, bueno, repasando, a veces uno se va olvidando, ¿no? Los esenios es la cueva de Qumran, también había esenios en las ciudades, ¿no es así? Parece que había varios tipos de esenios. Pero el esenio más representativo que más conocemos es el esenio de la comunidad de Qumran, se llama, ¿no? Porque los conocemos más porque tenemos sus libros que fueron encontrados en unas cuevas, ¿no es así? En unas vasijas. Seguramente en el año 70, 76, 75, cuando cae Jerusalén, esta comunidad de esenia guardaron todos sus rollos en unas cuevas. Al parecer fue así, porque todos los esenios fueron exterminados en Masada, ¿no? Por los romanos que conquistaron Jerusalén. Se encontraron en el siglo XX, no me acuerdo en qué año, estos rollos. Por eso que tenemos algún conocimiento sobre estas comunidades. Y miren lo que dice Flavio José, esos requerimientos, estos eran los requerimientos que había para pertenecer a esa comunidad. Eran realizables. Ellos lo hacían desde el punto de vista humano. ¿Cuánto más para nosotros que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuánto más? Miren cómo eran ellos, a la luz de Flavio Josefo. ¿Cómo los miraba Flavio Josefo a estas personas, los esenios? Miren, miren cuando se refiere a los esenios. Cualquier palabra de ellos tiene más fuerza que su juramento. O sea, que eran las personas que decían algo y cuando le decían de decir una cosa, ellos lo cumplían. Ni necesitaban jurártelo. O sea, qué
interesante, cualquier palabra de ellos tiene más fuerza que un juramento. Eso me recuerda a Jesús en sus enseñanzas. Cuando no digas, no juramentes. Solamente di sí y no. Eso es lo mismo a lo que está aquí. Esa es la misma ética que está aquí. Cualquier palabra de ellos tiene más fuerza que un juramento. O sea, cuando un diseño te hablaba, su palabra era creíble. Él nunca te engañaba. Ojalá que ellos seamos los cristianos. Cuando digo una cosa, lo hacen. No causan daño a nadie. Ama a su prójimo. No causan daño a nadie, ni por propia determinación, ni bajo órdenes. Ni bajo órdenes. O sea, por más que una persona diga y sea superior a ti, porque acá lamentablemente hay un escalafón de gente, ¿no? ¿Así? O sea, hay autoridades que no tienen ese caso, y acá dice, aunque una autoridad diga que le hagas daño a él nunca lo va a hacer. Y va a desobedecer esa autoridad porque ellos no le está permitido hacer daño a nadie, porque eso va contra Dios. Y miren lo que dice, ¿eh? No causan daño a nadie, ni por propia determinación, ni bajo órdenes. Uno aprende un montón acá. En caso de obtener autoridad, jamás abusarán de ella. Será un amante de la verdad, mantendrán sus manos alejadas del robo y su alma pura de toda ganancia pecaminosa. No ocultarán nada a sus miembros de la comunidad y tampoco descubrirán ninguno de sus secretos a los extraños, aun cuando sea torturado hasta la muerte. Y voy a repetir esto último, dice. No ocultarán nada a sus miembros de la comunidad y tampoco descubrirán ninguno de sus secretos a los extraños. Eran guardadores, lo que alguien te confesaba algo, alguien te decía algo, no salía palabra de él, nada, hermano. Aún cuando sea torturado hasta la muerte, él guardaba los secretos. Cuando yo leo esto, ¿cuántas enseñanzas de Jesús? Aunque Jesús no era eseño. Hay muchos libros que dicen que Jesús era eseño, ¿no? Jesús no era eseño, hermano. Pero Jesús vivía en ese mundo de los esenios. Él conocía a los esenios. Él conocería también cuáles son sus enseñanzas. Y al menos, lo que está aquí, y las enseñanzas son correctas. Se asemeja a la de Jesús. Se asemeja. Ellos vivían así. Ellos vivían así. No es una utopía de esta comunidad. Ellos vivían así, una comunidad totalmente rigurosa. Esa era característica de esta comunidad. Cuanto más, yo digo, nosotros los cristianos, que tenemos supuestamente el Espíritu Santo de Dios que nos santifica para hacer esto, sin esfuerzo alguno, sino es el poder del Espíritu Santo que nos da la fuerza de hacer, la fuerza de voluntad de hacer la voluntad de Dios. Asombroso.
Entonces, el reino de Dios tiene una fundamentación ética. El reino de Dios se basa en una ética. El reino de Dios tiene su ética, que es el amor al otro. Hay que amar al otro como ama Dios. Jesús dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Esa es la ética del reino. Ahora, le digo, los gobiernos actuales, para que quieran fundamentarse y sean un buen gobierno, por lo menos asemeje al gobierno de Dios, amar a su prójimo. Debería amar a su pueblo, a la gente de su pueblo. Debería amar a la gente más necesitada, a la gente pobre, a la gente que más sufre. Tendría que ser un gobierno, decía, me acuerdo, ¿no? El presidente, ¿cómo se llama el presidente actual? Vizcarra, ¿no? Vizcarra decía, el Perú primero, ¿no? Ahí dice, ¿no? El Perú primero. Yo diría, primero, los pobres del Perú. Ahí sí comenzamos por ahí. Primero los pobres del Perú. Si comenzamos por ahí, ya estamos haciendo algo del reino. Algunas cosas del reino. Estaremos solidificando en la tierra. Estaremos trayendo eso del reino de Dios, algunas cosas del reino de Dios, estaremos trayendo a la tierra. Si comenzamos por primero los pobres del Perú, ahí comienza un reino, ahí comienza un buen gobierno. Ojalá que algún día se dé eso, realmente, en la tierra. Bien, hermanos y hermanas, espero que haya sido de provecho, es así, estas tentaciones que a grandes rasgos he podido compartir, ¿no? Bueno, ahora entremos pues al Zoom, ¿no? Hermanas, hermanos, entremos al Zoom para conversar, para saludarnos. De repente, un pequeño comentario en el Zoom, les recuerdo, el Zoom solamente dura 40 minutos, hermano, no dura más. Porque si queremos que tenga mayor duración, hay que pagar no sé cuánto, ¿no? Así que no, ni hablar. El Zoom es solamente 40 minutos. Así que, hermanos, hermanas, puedan entrar en el Zoom, ¿no? Y compartir, no sé, de repente tiene alguna duda. Si tiene alguna duda, nosotros lo aclaramos, ¿no? En lo que sea posible, en lo que esté a mi alcance, yo lo aclararé. Bueno, ojalá que les haya sido de mucha bendición, hermanos y hermanas. Todos pueden entrar, todos están invitados. Ya en los comentarios, me acaba de decir mi hijo Aarón, que en los comentarios ya ha enviado el link, para que usted pueda presionar el link y ya pueda conectarse, ¿no? Ahorita Aarón ha enviado el link para conectarse en el Zoom y para poder estar conectados, ¿no? Ahí está en el comentario, busquen en el Facebook de al encuentro con la Biblia, en los comentarios, ahí va a encontrar usted el link
para entrar al Zoom. Así que hágale clic y entrará. Y conversaremos pues. Ahí está Harris. Harris. Está ahí. Oh, Harris, a ver. Harris, dice que entraste Harris. No, pero está acá. Ah, ya. Está escribiendo. Allá Harris, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, Harris es escrito, pero no está en el Zoom, ¿eh? Omar Tafur, hola Omar, ¿qué es tu vida, hermano Omar? Me da gusto en que puedas comentar acá algo, ¿no? O sea, a Omar lo conozco años en la iglesia Emmanuel. Omar dice, ¿no? El Perú primero, o primero los pobres del Perú. Así estaríamos trayendo por lo menos algo del reino de Dios. Sí, pues, esa es la cuestión. Harris, hola Harris, ¿cómo estás? Harris dice, exacto, tanto era que hasta el mismo Job con tanto poder y oro, dijo en Job 31:24, no puse mi confianza ni en el oro, ¿no? Ni mi gozo en las riquezas, o bienes adquiridos por mi mano. Más bien nunca dejé en la calle al forastero, pues yo abría mi puerta al viajero, o sea, la hospitalidad. Claro. Ese Harry siempre está ahí. Ann, Jerry. Hola, Ann, ¿cómo estás? Dime, Ann. Ann, Sara, Doris, la hermana Janet también, Sara, cuéntame. Y estoy viendo a Sarita. Cuéntame, pues, Sara. ¿Qué pasa? Habla, Sarita. Angeli, Doris, hermano Luis, también lo veo. Hermana Janet Tanta. Angeli, no te veo, Angeli. Creo que, creo que en su WhatsApp, creo que de su celular no sale, ¿no? Pero habla pues, Angeli, habla, cuéntame. Hola, Angeli. Me gusta escuchar tu voz, Angeli. ¿Todo bien, Angie? Sí, pastor, ¿y usted? Sí, acá estamos tranquilos, gracias a Dios que no, hasta ahora sin novedades. Y no queremos tener ninguna novedad, no, para nada, ¿no es así? La única novedad que queríamos tener es que algún día vamos a reunirnos y pronto de cierre, ¿no? Esa, sí, pastor, caramba, ahí está. ¿La ves a Sara? Ahí está Sarita. Sarita. Ahí está Sara, ahí está Doris, Loaiza, ¿no? Doris, hola. Sarita, habla, Doris, habla, ¿qué pasa? ¿Por qué está? Doris, habla. ¿Me escucha Doris? Doris creo que no me escucha, ¿no? Ahí lo veo caminando el hermano Luis, detrás de Doris. Está arreglando su cámara, Doris. Sarita, habla. Cuéntame, Sarita. ¿Todo bien? Sarita, habla, Doris, habla, ¿qué pasa? Doris, habla. ¿Escucha, Doris? Solamente Ann nomás está que habla. También está el hermano Tanta, ¿no? Fernando, ¿no es así? También está el hermano Fernando ahí, ya lo veo al hermano Fernando, ¿no? Ahí. Harris también ya acaba de meterse. ¿No, Harris? Ah, ya lo veo a Harris ahí, ¿ves? Ahí lo estoy viendo a Harris. En su casa, Harris. Hola, Harris, habla. Hoy día, por si acaso, el hermano Harris es un hermano que trabaja mucho con la gente necesitada, ¿no? A él está apoyando mucho a la gente necesitada por diferentes lugares, llevando canastas a la gente más pobre. Hoy día han estado en un lugar muy pobre haciendo una paila, ¿no? Una comida para, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo bien.
están haciendo olla común, ¿no? Han hecho olla común para varios hermanos, varias personas, ¿no? Hermanos, si no son personas que necesitan, ¿no es así? Me estaba mandando unas fotos de cómo habían hecho la paila, ¿no? Y cómo estaban repartiendo la comida a personas realmente necesitadas. ¿No, Harris? Qué bien, Harris, ¿eh? Él tiene su carro y él da su carro a disposición para llevar, ¿no?, ayuda a la gente. Harris, que Dios te bendiga realmente, ¿eh? Así es, pastor. ¿No? Pérez y Quispe también ha entrado ahí. Bueno, Ángel y Pérez, ¿dónde está Doris? Se fue Doris. Pérez, habla pues también. Pregunta. Pérez y Quispe, ¿lo escuchas? Así es, sí, pastor. Busco. Ricardo también ha entrado. Bueno, Ángel, Sara, Fernando, Pérez y Richie. Represento a Harris. Lo conocemos mucho tiempo, ¿no es así, Harris? Lo conocimos en el seminario, ¿no, Harris? Y es un buen hermano para que. A ver, Sarita, háblame. Todos están mudos. ¿Por qué? A ver, Pérez, sí, pregúntame algo. Ricardo. Ahí está Ricardo. Fernando, ahí también lo veo a Fernando Tanta. Fernando. Ricardo. ¿Qué te has puesto, Richie? Estás con tu polo sin manga. Aló, buenas noches, pastor. Hola, Percy, habla. No, que tenía desconectado el audio, por eso. Estabas igual No que sé cómo- Ricardo. Ricardo también estaba igual. Sí, ya sé cómo ponerlo ya. Vaya. Ahí está Richie, ya apareció ya. Sí, pues está Ricardo, pues. Habla pues, Ricardo. Mira cómo está vestido Ricardo. Mira ese polo que tiene hoy. Está listo para jugar fútbol. Richie. Habla pues, Richie. Ricardo también está igual. ¿Sigues escuchándonos, Ann? Sí, pastor, la señal está fallando un poco. Ah, sí, Se pues. quedó dormido, pastor, se quedó dormido. Ahora, a esta hora está Ricardo, está Percy, Presente. ¿no? Sara sigue ahí, pero Sara no sé qué pasa, no habla nada. ¿Dónde está Doris? Doris estaba en antes. Se ha desaparecido Doris. Estaba con el hermano Luis. Harris todavía sigue conectado. Ahí está el hermano Joel Blanco también. Bienvenido, hermano Joel. Nuevamente. Buenas noches, pastor. Caramba, me da gusto verte, hermano Joel. Pastor, he escuchado su enseñanza magistral de la tercera tentación de Jesús. Todo lo he anotado en mi agenda, letra por letra. Lo he parafraseado. Pues Janet también, hermana Janet, que Dios te bendiga. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, hermana Janet? También hace tiempo que no nos vemos, Hermana ¿eh? Yanet, ¿qué tal? ¿No? Ahí está Percy. De tiempo, hermana Yanet. Ah, Percy, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanita? A los tiempos, cuando llevamos el El diplomado. diplomado, sí, pues. Claro.
No, Que- estaba en la clase. Acá de... que vuelva el diplomado, pero era del Antiguo Testamento. Así. El pastor Sánchez va a dar un curso. ¿Así? ¿De qué? Es cómo se formó el canon. Ah, qué chévere. Pero va a ser virtual. Sí, virtual. Ahí he puesto, Genial. voy a compartir en el diplomado la foto. No lo he puesto ahí, creo que sí lo he puesto. Voy a revisarlo. Doctor José, ¿me permite una pregunta? Sí, dímelo más, Joel. Usted ha citado a Flavio Josefo. Éfeso. ¿Cuál es la importancia o la utilidad de leer a este historiador judío del siglo I para comprender contextualmente el Evangelio de Jesucristo? Pero Josefo es importante porque es un historiador del siglo I, ¿no? Y cuenta, y él como conocedor de su historia judía, ¿es así? Cuenta muchos eventos, ¿no? De lo que pasó el pueblo judío en la guerra, por ejemplo, en los 70, ¿no es así? Que si fuera por él no conoceríamos. Además, él hace una descripción detallada y concreta, él lo llama las filosofías judías, los esenios, los fariseos, ¿no? La casta sacerdotal, que eran saduceos, él describe bien. Si no fuera por él, no conoceríamos realmente los pensamientos del fariseo, no conoceríamos el pensamiento de los saduceos, no conoceríamos el pensamiento de los esenios. Gracias a él conocemos todas esas cosas, ¿no? No conoceríamos tampoco mucho a Herodes el Grande. Gracias a él conocemos a Herodes el Grande, que era un impío total. O sea, es la parte histórica que uno necesita conocer, ¿no es así? Él habla mucho, por ejemplo, de Juan el Bautista, ¿no? O sea que es un referente histórico. Él tiene 2 libros, ¿no? Él tiene 2 libros, Antigüedades Judías y La Guerra de los Judíos. En esos 2 libros son historia de Israel. Aunque hay algunas cosas, las investigaciones dicen que hay algunas cosas que han sido manipuladas por la iglesia, por los cristianos, ¿no? Algunos textos manipulados por los cristianos, especialmente cuando se habla de Jesús. Pero, Gracias, pastor. Pastor, una curiosidad. a ver, ¿Qué versión de la Biblia usted ha utilizado hoy para leer las Escrituras? he utilizado a Reina Valera. ¿Del 60? Sí, de 1960. Ah, Sí. ya. Perfecto. Ah, no, Reina Valera de 2009. Ah, del 2009. Rich, habla. Habla, pues, Ricardo. ¿Quiere decirme algo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo claro? Janet, hermana Janet, ¿todo claro? Hermana Janet. Ah, ya, usted vuelva. Pero de todas maneras, sí, muy interesante. Sobre todo lo que decía usted que tenía que considerar los gobiernos, si algo tuvieran del reino. Ah, bueno, Bueno, es una en medio de esto, aplicabilidad, ¿no? el Perú primero, pero los pobres. Por ahí debería comenzar, ¿no es así? Si un gobierno comienza primero por los pobres, y ayudar a los pobres, y darle dignidad a los pobres, es un signo del reino de Dios. Es un signo. No estará el reino de Dios en su plenitud, pero es un signo del reino de Dios. Por lo menos se va haciendo algo, ¿no es así? Algo del reino de Dios. Algo del reino de Dios se va trayendo a la tierra, ¿no? Así es, se va concretizando en historia de los hombres.
Ya cuando venga Dios implantará su reino total. Pero podemos traer cositas del reino de Dios aquí a la tierra, ¿no? Y plasmarlo aquí en la tierra. Ojalá que los gobiernos hagan eso, ¿no? O lancemos un partido, pues. Una vez con Ricardo comenzando, ¿no? Conversando. Hagamos un partido, pues, donde los pobres del Perú sean los primeros. Primero los pobres del Perú, ¿no? Un poco tomando de Vizcarra, primero el Perú, ¿no? Primero los pobres del Perú. Por ahí comenzamos, ¿no? Fernando, ¿algo quieres decir? Está mi hermano Fernando Tanta. Ahí está. Bueno. Ah. Claro. Bueno, como es el diablo, ¿no? Utiliza texto bíblico, ¿no? Claro, Dios es bien vivo. Para su propia fama, ¿no? Para su propio reconocimiento de las personas. Es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Para tener notoriedad, ¿no? Fama, prestigio. Que la gente lo admire. Usa textos para eso. Así es. ¿Ah? Sí, dime. Dime nomás, Joel. Jesús responde, según Reina Valera del 60, ¿Ya? no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y está en Mateo? Sí, hay una conjunción adversativa, sino de toda palabra de Dios. Es como si Jesús le dice cuál es lo correcto. Pero esa frase, sino de toda palabra de Dios, únicamente la tiene la Reina Valera. La versión internacional solamente dice no solo de pan vivirá el hombre. Dios habla hoy y dice no solo de pan vivirá el hombre. Reina Valera 2015 dice no solo de pan vivirá el hombre. Nueva traducción viviente dice la gente no vive solo de pan. La pregunta es, ¿por qué Reina Valera es la única versión que añade esa expresión? Porque esa expresión está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino, ¿no? También de la palabra, ¿no? De la palabra de Dios. Ese texto está en Mateo. En el Evangelio de Lucas no tiene esa última parte. El Evangelio de Lucas solamente tiene el hombre, ¿no? No solo, ¿no? ¿Cómo es? El hombre, ¿no? No solo vive de pan, ¿no? O sea, no vivirá del pan. Eso solamente dice Lucas. No del pan vive el hombre, ¿no? Eso dice Lucas, solamente Lucas, ¿no? Ahora, Reina Valera, está en Lucas ese texto porque Reina Valera quiere equipararlo con Mateo, bueno. O sea, para que no haya diferencia entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero Reina Valera añade al Evangelio de Lucas, ¿no? Y añade en el Evangelio de Lucas también la palabra de Dios, ¿no? Eso añade Mateo, no Lucas, dice Reina Valera. Pero que en Lucas no hay, pues, en Lucas no hay.
En Lucas no hay. En el Evangelio de Lucas no hay, pues. No hay. ¿No? En el Evangelio de Lucas no existe la última parte. Solamente existe la primera parte. ¿No? O sea, el Evangelio de Lucas solamente dice, no solo de pan vivir el hombre. Ese es el original. En el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo sí dice, ¿no? No solo de pan vivir el hombre, sino también la palabra de Dios. Ese es Mateo. O sea, Mateo hace más énfasis a la palabra de Dios. Lucas hace más énfasis a una actitud del ser humano que solamente